Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas al podcast de comiendoconmaria.com, el podcast donde hablamos de alimentación y nutrición basándonos en la ciencia, donde te explico de forma fácil y sencilla cómo comer sano, pero sobre todo cómo crear un estilo de vida saludable para que con ello ganes salud. Bienvenidos y empezamos. Hoy me he traído conmigo a Valentina porque el doctor José Avellán, cardiólogo muy popular en redes sociales, ha hecho una publicación con la que Valentina y yo no estamos del todo de acuerdo. Muy polémica, por cierto. Sí, muy polémica y vamos a discutirla. Vamos como a poner nuestro punto de opinión con nuestras referencias bibliográficas, igual que él ha hecho. Vamos a justificar por qué creemos que su declaración no es del todo óptima y como siempre dejaré la referencia en la descripción del podcast por si queréis leerla vosotros mismos. La publicación dice lo siguiente: A ver. cosas que no son tan saludables como crees, y menciona los huevos, la copita de vino, la carne roja, la leche y derivados y caminar. Entre paréntesis nos pone no es suficiente, palabra de cardiólogo. Así que, Valentina, vamos con la palabra de nutricionista. Tal cual, porque si hay alguien que tiene que hablar de alimentación, de alimentos y beneficios, somos nosotras, que somos la palabra autorizada, ¿no? No el cualquier cardiólogo, otro médico. Desde luego. Entonces, vamos a empezar por lo que sí que estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en que la copita de vino no es saludable. Sí que se le atribuyen propiedades antioxidantes, ¿no? Por sus compuestos, pero a la uva. A la uva. No al vino. El vino de por sí, pues podríamos decir que es hepatotóxico por el contenido de alcohol. Sí. Así que esto no hay que darle mucha más vuelta. O sea, esto lo menciona él por la famosa copita de vino para mejorar la salud cardiovascular, que en algún momento se puso de moda, ¿no? Y es como, vale, el vino no. Esto está desmitificado, ¿no? Ok. La carne roja, ¿vale? Roja también. Nosotras también somos partidarias de recomendar reducir el consumo de carne roja, especialmente si hablábamos de carne roja procesada, ni te digo ultraprocesada. Sí. Entonces, en cuanto al consumo de carne roja, pues lo importante es que esa carne roja sea de calidad, que hagamos, si hacemos, como máximo una ración de carne roja a la semana y que respetemos la ración de consumo, que es en torno a unos 100-150 gramos por ración. Sí, nada de eso se cumple, ni una vez a la semana, ni la cantidad, ¿no? Ni los 100 gramos, 120 gramos. Exacto. Y el caminar, bueno, aquí no es nuestro campo, nosotras no hemos estudiado INEF y no entendemos como entrenadoras personales, pero bueno, pues sí que somos partidarias de fomentar mucho la práctica regular de ejercicio, una vida activa, ejercicio de fuerza, súper importante. Así que bueno, digamos que en estos 3 puntos estamos de acuerdo. Estamos con él. Estamos con él, sí. Ahí va. Pero se mete con los huevos y se mete con los lácteos. Así que vamos a explicar un poco qué referencias utiliza él para decir que los huevos no son saludables y los lácteos tampoco. Y vamos a argumentar por qué nosotras no estamos de acuerdo. Empieza tú, Valentina. Bueno, un poco leyendo la publicación, son alimentos de consumo cotidiano, son alimentos que forman parte de la dieta mediterránea, ¿no? Y que tenemos que potenciar, que de hecho abogamos por potenciar. Con respecto a los huevos y al consumo de huevos, nosotras hemos hecho búsqueda de información con respecto a cuál es la recomendación diaria de huevos que hay a la semana, ¿no? Él menciona que los huevos no son saludables tanto como creemos en base a una publicación, o a la referencia por lo menos que pone su publicación, en donde se estudia una corte durante 32 años. Esto es Estados Unidos, que en la ciencia y en la investigación no siempre podemos extrapolar, ¿no?, todos los resultados. Entonces, sí que hay una relación, y esto está mostrado hace muchísimo tiempo, de la ingesta de proteínas de origen animal, por su tipo de grasas que nos traen, versus las proteínas de origen vegetal. Aquí hay bastante evidencia y en bastantes partes del mundo y en bastantes análisis durante mucho tiempo. Él cita un artículo que es son 32 años de entre 1984 y... 32 años después. 32 años después, que cada uno podrá hacer sus cuentas, ¿no? Y entonces se toma se toma un grupo de personas muy amplia, que son trabajadores de un hospital de Estados Unidos. Se llega a juntar más o menos 84.000 mujeres y aproximadamente 79.000 hombres, o al revés, aproximadamente. Y se evalúa el consumo a través de un cuestionario de frecuencia de consumo de todas las proteínas de origen animal. Cuando incluimos todas las proteínas de origen animal, tenemos las carnes rojas,
el pescado, el pollo, incluye los productos lácteos y el huevo, ¿no? Huevo, O sea, claro. el huevo está metido dentro de un grupo de proteínas. Entonces, no nos es evidencia suficiente o necesaria aducir que el huevo no es tan recomendable como pensamos y que se vincula a mayor riesgo cardiovascular, que esto es lo que concluye el estudio, ¿no? El estudio dice, después de 32 años, valorando la frecuencia de consumo de tanto porcentaje de hombres y mujeres, que hay una significación, las conclusiones ponen como que hay una significación considerable, que no es un impacto al 100%, ¿eh? Esto en la ciencia se valora distinto. Es considerable la relación de que si yo consumo X cantidad de proteína animal, voy a tener mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Tienen en cuenta también factores de estilo de vida, ¿eh? El sueño, la actividad física, en general, ¿no? Situémonos hace, ¿cuánto? Muchos años atrás. Muchos, 20, 30, como Exacto. O sea, hace casi mucho, 50 años atrás. hace bastante tiempo, ¿no? O sea, quiero decir, este artículo que se retoma ahora, porque en realidad la publicación es del 2016, ¿no? Se toman como estos datos de aquella época, ¿no? De esta corte que se siguió durante ese tiempo. Entonces, lo que yo insisto siempre es que no podemos hacer generalidades o sacar una publicación donde yo estoy desaconsejando el consumo de huevo, primero porque como profesional de salud tengo que saber que es más el beneficio que la contra, ¿no? O sea, está muy bien que potenciemos, y lo digo como vegetariana, el consumo de proteínas animales, porque esto hay demasiada evidencia con respecto a las proteínas de origen animal, vegetales respecto a las proteínas de origen animal, pero hacer un titular que me dice que el huevo no es tan sano como yo creo, cuando ya venimos de varias publicaciones de otros médicos inclusive, en donde se nos dice no comas huevo, o donde todavía seguimos a día de hoy nosotras escuchando pacientes que no quieren comer huevo cada día por el colesterol, como para sumar, ¿no? Ojo, no comas huevo, no comas tanto huevo como pensabas, porque vas a tener mayor riesgo cardiovascular. Segundo, en el estudio tampoco no me detalla la frecuencia de consumo que se les hace hacer a todos los participantes, no detalla cantidades a la semana. O sea, me engloba proteínas de origen animal. Entonces, si yo no clasifico en esa frecuencia de consumo, tengamos en cuenta también... O sea, me estás diciendo que lo que hacen es apuntar, he comido proteína animal. Bueno, apuntan, he comido carne esta semana, por ejemplo, 4 veces, he comido pollo 3 veces, no. Pero no cantidades. Exacto. ¿No? Es un cuestionario de frecuencia de consumo, que es bastante conocido inclusive. Sí. Con lo cual, bueno, yo no puedo publicar que el huevo no es tan sano como se cree cuando esa proteína no es la misma. El huevo no tiene las mismas grasas ni la misma composición que la carne roja, que el pollo. No podemos englobar todas las proteínas todas las proteínas animales, porque el pescado también tiene otro tipo de grasas. Entonces, sí que es verdad que los estudios que relacionan las grasas animales versus las enfermedades coronarias apuntan más a la grasa saturada, al consumo de grasas saturadas, ¿no? Constantemente. Bueno, pero igual el huevo también tiene grasa saturada. Sí, en porcentaje sí, pero no tanto o como no la tanta, carne. Claro, no tanta cantidad como la carne, ¿no? Vale. Entonces, o sea, el primer punto que tenemos aquí en este estudio, para el cual nosotras estamos en contra de la afirmación de el huevo no es saludable, sería que nos engloba el huevo dentro de un grupo de proteínas animales en el cual también se encuentran las carnes, Exacto. los pescados y los lácteos. Los lácteos, las carnes, los pescados y el pollo. Y el Incluyeron pollo. el pollo también. Sí. Vale, entonces, claro, me está metiendo el huevo con un alimento proteico animal que es la carne, que sí que va con un perfil de grasa saturada más elevado, y al final no diferencia, ¿no? Qué tipo de proteína es el que realmente está aumentando Exacto. el riesgo cardiovascular. No, hacen un combo de proteínas Yo creo animales. que del mismo modo también es un poco antiguo, ¿no? Esto, o sea, el estilo de vida o cómo la gente se cuidaba en 1984 creo que dista mucho de cómo estamos en 2025. No había tampoco tanta información. Contemplemos que en ese momento no es que la gente tampoco... O sea, Estados Unidos tiene otro patrón de cultura alimentaria que es súper distinto al nuestro. Y también tener en cuenta eso, que no había tampoco tanta información en los 80 o 70. Hoy hay un poco más de conciencia con respecto a el consumo de carne, ¿no? De hecho, yo lo veo en la consulta cotidianamente. No sé si hay tanta gente que coma carne roja a día de hoy, ¿eh? Uh-huh. En los 80, cuando se tomó este grupo y se le siguió, 32 años,
no había tanta información con respecto a eso. Todavía no lo sabían, ¿no? Claro, no lo sabían. Había más consumo. Entonces, hay un poco de enmascaramiento. También te voy a decir que si el cuestionario de frecuencia de consumo lo hicieron los participantes, hay un margen de error. Bueno, esa es la otra parte que me faltó. En todos los estudios, cuando la información que se recolecta es a través de cuestionarios que cada participante tiene que llenar y que tiene... Siempre hay un sesgo. Claro. En todas las investigaciones hay un sesgo, en todas. Inclusive si yo voy a investigar algo que no sé, ¿no? Que esto se hace mucho en la ciencia, que se llama doble ciego, yo no sé y tú no sabes qué es lo que estamos midiendo o evaluando para que no haya injerencia, ¿no? Pero claro, cada profesional de la salud, porque fue hecho en un hospital, rellenaba este cuestionario de frecuencia de consumo. Esa información se empezó a recolectar, se empezó a pasar a, ¿no? Sí. a ordenadores en esa época, no sé si había todavía. Y se obtienen datos y se obtienen conclusiones, ¿no? Porque se los va siguiendo y se excluyen todos los pacientes que desarrollan cáncer, insuficiencias cardíacas y demás. Y ahí hacen las correlaciones, digamos. Otro dato con el cual también argumentamos no estar a favor de esta conclusión es, como decías antes, ¿no? Que es población de Estados Unidos. También. Esto es muy importante. No podemos, no sé, ¿no? Traer las conclusiones de la población de Estados Unidos a España. Nunca, nunca, porque realmente, primero la zona de Estados Unidos es un país gigante y depende qué zona sea, es la cultura alimentaria que tienen. Yo no lo podría extrapolar como 100%. Es verdad que en la ciencia, en el mundo de la ciencia, ellos son los que más artículos y publicaciones tienen, porque son los que más estudian, porque ellos son muchos. Claro, pero porque son más. Claro, son más en líneas generales. Sí. Entonces es normal, pero bueno, de ahí a, ¿no?, sacar las conclusiones y aplicarlas a España, pues también es algo que discutible, vamos a decir. Sí. Entonces tenemos que es la población es de Estados Unidos, Sí. no podemos extrapolar a España, que nos engloban el huevo dentro de un grupo de proteínas animales sin distinción. Exacto. Que los cuestionarios de frecuencia de consumo están hechos por la persona y ahí hay un margen de error. Sí. Y que es un estudio con datos de 1984. Sí, más o menos. Son 32 años a partir de esa fecha, pero sí. Entonces, 84... bueno, son un poco todos los motivos por los cuales nosotras no estamos de acuerdo con esta afirmación de el huevo no es saludable. Por otro lado, tú sí que has leído, y más que yo, muchos estudios en torno al huevo. ¿Cuál sería entonces la recomendación en cuanto al huevo? ¿Es saludable como para comerlo a diario? Sí, no hay ningún artículo, de hecho los artículos que hacen recomendaciones, si buscas particularmente, cada asociación recomienda cosas distintas, desde 3-4 veces a la semana hasta un huevo al día, o sea, depende qué organismo mires, si es americano, europeo o lo que sea, es la recomendación que hacen. De los estudios que hay, todos los estudios que se han hecho vinculando el consumo de huevo con las afecciones cardiovasculares o el colesterol o demás, parten de pacientes que se siguen pacientes que ya tienen afecciones cardiovasculares, ¿no? O sea, es como, bien, el consumo, vamos a seguir a este grupo de personas que consume huevo y a estos les vamos a quitar el huevo, ¿no? O sea, como que se los vamos a reemplazar o les vamos a limitar. Entonces, se van comparando, pero con pacientes que ya tienen predisposiciones o patologías. Con lo cual, a nivel de recomendaciones así globales, tenemos de todo, de 3 a 4 veces a la semana a 1 diaria. Yo, hasta que no se demuestre lo contrario, siempre digo que 1-2 huevos al día sin ningún tipo de problema, ¿sí? No hay nada que nos diga a día de hoy que el consumo de huevo diario, es decir, no se ha seguido a ningún tipo de grupo de población que consuma 2-3 huevos diarios y que haya desarrollado a lo largo de 20 años. Claro, pero por esa regla de 3 puedo comer 5. Bueno, en realidad es el aporte también de... Sí, la recomendación son más o menos entre 1 o 2 al día, que digo, para complementar la cantidad de proteínas. Si pongo 5 huevos, igual estoy teniendo casi 30 gramos de proteína, un poco más, igual también. Habría que ver. Igual 5 huevos, igual estamos tirando a la baja un alimento que podría ser tranquilamente 3 huevos al día. Claro, porque al final, si no está estudiado, nosotras es un poco como por precaución que decimos 1 o 2. Sí. Porque no hay estudios, pero tampoco hay estudios que digan que no te puedes comer 5 o 7 huevos al día. Exacto. Bueno, porque hay muy poca población. Porque es un alimento, también pienso que desde este lado, es un alimento que es
¿no? Como de consumo menor, se podría decir. Que... Sí, pero fíjate, si yo quiero desayunarme 2 huevos por la mañana y luego a la ensalada del mediodía le pongo un huevo cocido y por la noche me hago una tortilla, me estoy comiendo 5 huevos al día. Sí, 2, 3, 4. Y tampoco es que esté desplazando el consumo de otra proteína, porque a lo mejor mi ensalada que lleva un huevo lleva legumbre. Y la tortilla que me hago por la noche lleva, yo qué sé, pollo dentro. Es tortilla de pollo, ¿no? Sí. Entonces, mientras no desplace el consumo de otros grupos proteicos, no podemos tampoco no recomendar, ¿o qué? Es que para mí la recomendación viene un poco por ese lado, ¿eh? Como las recomendaciones por decir que no me desplace otras proteínas y que no me pase yo del contenido total. Tú piensas que aproximadamente 100 gramos de carne tienen 18 o 20 gramos de proteínas, ¿no? 2 huevos tienen 12. O sea que si yo quisiera, podría hacer tranquilamente 3 huevos para equiparar a 100 gramos de carne, ¿no? En cuanto a proteína. En cuanto a proteína, exacto. Sí, en cuanto a cantidades. Bueno, igual tenemos que aumentar la recomendación y dejar de tenerle miedo al colesterol del huevo también, ¿no? De la yema del huevo. Que esto es en su momento también uno de los factores por los cuales se limitó la cantidad, ¿no? Como la cantidad de colesterol que tenía la yema. Pero también se ha visto que el colesterol del huevo no tiene una afectación directa al colesterol sanguíneo. Exacto, no la hay. Como si la hay tal vez de los embutidos. Y contra los embutidos nadie se mete. Los embutidos ya es carcinogénico número 1. O sea, Sí, están en la lista de tipo 1. O sea sí, exacto. El otro punto que comenta el doctor Avellán es los lácteos. Y sí que es verdad que los lácteos, bueno, el huevo es muy polémico, pero el lácteo porque estamos ahora en la moda de la inflamación y el lácteo es uno de los primeros grupos de alimentos top 1 de inflamación. Sí. Entonces, bueno, en el estudio que él menciona, habla de dairy products, que es como... Productos lácteos en general. Habla de la grasa de los productos lácteos. Claro. Que la compara... sí. Hay que también especificar, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de la mantequilla o estamos hablando de la leche? Claro. ¿Estamos hablando de 1 litro de leche al día o de un vaso de leche? Claro, al final... El estudio sí que incluye el consumo de mantequilla. La mantequilla no es un lácteo. O sea, la mantequilla es un derivado graso, pero no entra dentro del grupo de lácteos, leche, queso y yogures. La mantequilla... Bueno, es la grasa de la leche, ¿no? Sí, pero no me cuenta como las características y el Código Alimentario Mundial define a los alimentos, la clasificación no cumple con sus características. La mantequilla. No la puedo considerar un lácteo. Pero el estudio la tiene en cuenta como frecuencia, porque Estados Unidos, pues también está hecho en Estados Unidos y con un grupo poblacional más reducido, pero es bastante grande, 5.000 personas que se siguieron, es muy grande. Tienen mucho consumo, ellos consumen mucha mantequilla. Es como, para nosotros el aceite de oliva. Ahí va, ahí cocinan con mantequilla. Entonces... Sí. Comen cotidianamente mantequilla. Entonces, sí que lo tienen como contemplado. Pero en verdad, la mantequilla como tal no es un lácteo, no entra dentro de la clasificación de lácteos. De ahí que nosotras, pues con esa segunda afirmación tampoco estemos de acuerdo. Volvemos a tener un estudio que está hecho en Estados Unidos, que no podemos coger la conclusión de Estados Unidos y traérnosla a España. No. Tenemos un estudio que también es de 1800 y pico. Tenemos un estudio en el que habla de productos lácteos, incluyendo la mantequilla, que no es un producto lácteo, es decir, no me habla individualmente de la leche, ni me habla individualmente del yogur, ni siquiera del queso, ni del tipo de queso. Tengo mis dudas de que los yogures que ellos tengan disponibles en el supermercado, tengo mis dudas, de que se encuentren yogures naturales, por ejemplo. Porque en Argentina, esto yo lo he contado alguna vez, la mayoría no se consigue yogur natural. Ah, ¿no? No. El yogur más típico siempre es azucarado con vainilla, fresas. Es como el yogur natural. Si pensás en un niño comiéndose un yogur, esos son los yogures que se consumen. Poco a poco ha ido introduciéndose un poco más el yogur natural, pero hay muy pocos y en muy pocos supermercados. Porque la norma, si vos me preguntas cuando yo era chica, la norma de pensar en un yogur de vainilla, yogur de toda la vida. Es azucarado con aroma a vainilla. Claro, igual aquí normalizamos y no damos por supuesto que es yogur natural. Por eso, claro. Y al igual lo quería aclarar porque yo no sé Estados Unidos, porque, repito, Estados Unidos es un país gigante y depende de la zona y también hay que ver, ¿no? qué productos tienen en el supermercado, pero si me dejás poner una semilla de duda, si incluís el yogur como producto lácteo, bueno, habría que ver también qué clase de yogur es. Igual evalúa la grasa del yogur, con lo cual no debería variar entre un yogur azucarado y uno con... Bueno, pero igual, yo que sé, hay muchos tipos de yogur. Hay yogures con nata y yogures sin nata. Claro, también. Claro. Entonces ahí vamos otra vez como a esos puntos de los estudios que el doctor Avellán menciona en los que nosotras pues discrepamos un poco, ¿no? Volvemos. Estados Unidos
un poco antiguo, 1980 y pico. Conjunto de alimentos en los que se incluyen lácteos que no son lácteos, Sí, y sin grupo. especificarnos de qué alimento está hablando en concreto. Sí, grupos de alimentos en general. Así que bueno, yo voy a hacer desde aquí una invitación oficial al doctor Avellán. Doctor Avellán, te invito oficialmente y con todo el público de testigo a que vengas a mi podcast a discutir este tema Sí. y tantos otros como quieras, porque como nutricionistas y como palabra de nutricionista no estamos de acuerdo con la afirmación que haces de que los lácteos y los huevos no son tan saludables como la gente cree. Sin embargo, sí que te damos la razón en cuanto al vino y las carnes rojas. Lo del caminar se lo vamos a dejar a un entrenador, que es su campo. No nos vamos a abrir ese melón. Eso lo vamos a dejar ahí, para que algún profesional del deporte nos pueda aclarar. Listo, pues no sé si se nos ha quedado algo por... Creo que no. Dejar de demonizar los alimentos me parece que es un mensaje que es muy importante. Luchamos mucho diariamente nosotras Totalmente. con que la gente mejore sus hábitos alimentarios y que salgan este tipo de notas. Bueno, nos echa un poco para atrás, ¿no? Porque no dejamos de ganar campo en preferir otro tipo de alimentos en vez de los lácteos y los huevos, que son alimentos saludables, per se. Y pues para ya acabar de poner la guinda, zapatero a tus zapatos. Entonces, que el cardiólogo hable de cardiología y que las nutricionistas hablemos de alimentos. 100%. Pues nada, Valentina, muchas gracias por la charla, la discusión y un poco el debate. Y a todos vosotros por estar ahí, como siempre, como cada día. Ya sabéis que gracias a vosotros yo puedo estar aquí. Así que nada más. Hasta aquí el podcast de hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotras, por seguirme, por dar like, me gusta, porque cada mañana estáis conmigo y eso hace que yo pueda estar cada mañana con vosotros detrás del micro. Muchísimas gracias. Ya sabéis que si se lo contáis a vuestros amigos, familiares, vecinos, primos o conocidos, a cuanta más gente pueda llegar, a más gente puede ayudar. De nuevo, gracias, un beso enorme y hasta la próxima. Adiós. Adiós.